Dios los bendiga, hermanos, hermanas, en esta mañana. Le damos gracias a Dios por el privilegio que nos da de poder estar aquí reunidos en el nombre de Cristo. Este es el Ministerio Libres en Cristo que te dice que Cristo te ama y Él viene pronto. Le damos gracias a Dios porque ya empezamos una semana. Amén, qué rápido. Ya en 2 semanas más y estaremos despidiendo este año. Gracias a Dios porque Dios nos está ayudando en todas las situaciones que estamos pasando. Hemos creído que Dios tiene el control de todo. Cuando le pedimos a Dios que Dios tome el control de todo, Dios lo hace. Así que en esta mañana queremos saludar a nuestros hermanos que nos están siguiendo a través de estos medios de Facebook, a través del medio de YouTube. Queremos decirles, hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan un precioso y hermoso día en este día y que sigan adelante. La palabra de Dios siempre nos da la pauta para seguir buscando el rostro de Dios. Y queremos felicitar a nuestros hermanos allá en México, en Tijuana, nuestros hermanos de la iglesia La Roca, en la ciudad de Tijuana, amén, la colonia Sánchez Tahuada. Gracias a Dios por el esmero y el trabajo que están haciendo en la obra de Dios. Déjenme decirle, hermanos, hermanas que están trabajando en el Señor, que su recompensa es grande en el Señor. Y para eso vamos a estar tocando unos puntos importantes. Tuvimos el sábado allá en Tijuana y el Señor fue glorificado, exaltado. Y sabemos que Dios nos cuida y nos protege de toda enfermedad. Así que vamos a hacer una oración y vamos a pedir a Dios que Dios nos ayude. Amantísimo Dios y Padre nuestro, te agradecemos por esta mañana que nos permites poder reunirnos en tu nombre, en ese nombre que es sobre todo nombre. Te pedimos, Señor, que tomes el control de nuestras vidas, tomes el control de nuestros corazones. Señor, que no haya nada que nos ate a tener miedo, a poder buscar tu presencia. Tu palabra dice que en tu presencia hay plenitud de gozo. Gracias, Jesús, por cuidarnos y protegernos de todo peligro y de todo mal. Gracias, Jesús. Solamente nos queda, hermano, darle gracias a Dios. Gracias a Dios por estos tiempos que estamos viviendo, porque hoy, en este tiempo, vamos a experimentar el poder de Dios en nuestras vidas. Cuando nosotros venimos a la palabra de Dios, la palabra de Dios nos da la pauta para darnos a comprender que solamente Dios es el único que tiene cuidado de nosotros. Una de las cosas importantes que Dios quiere que nosotros hagamos, que podamos testificar con nuestra vida que Dios está obrando en nuestros corazones. Y en esta mañana, vamos a tocar el tema de un testimonio maravilloso. Y para eso vamos a ir a la Escritura, porque en la Escritura vemos muchos testimonios de muchos siervos de Dios y muchas mujeres de Dios que Dios les permitió poder disfrutar una vida placentera en el caminar de Dios. Para eso vamos a la Escritura en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 3. Esta carta es una carta muy pequeña, pero tiene un contenido muy importante, porque aquí el apóstol Pablo empieza a halagar a los hermanos que están dispuestos a vivir una vida agradable a Dios, a pesar de los conflictos y situaciones que estaban pasando, especialmente él, que estaba siendo perseguido, estaba siendo ultrajado en muchas situaciones, pero él nunca bajó la guardia para expresar lo grande y maravilloso que es el Señor, hermano. Si nosotros hubiésemos vivido en ese tiempo, yo pienso que muchos de nosotros estuviéramos bajando la guardia. Pero cuando leemos la palabra de Dios, hermano, la palabra de Dios nos da la pauta para que nosotros podamos agarrarnos completamente de Dios. Mira lo que dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses capítulo 1, verso 3. Amén. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe
del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Es un halago que el apóstol Pablo está dando a los hermanos de Tesalonicenses, expresándole el gran trabajo que ellos están haciendo en la obra de Dios. Hermano, tú que estás trabajando en la obra de Dios, déjame decirte que ese trabajo es muy recompensado a los ojos de Dios. El día sábado yo pude darme cómo los hermanos se daban a trabajar en la obra de Dios, sin mirar quién hace más, quién hace menos, no. Todos juntos, hermano, en la obra de Dios, todos trabajamos para un mismo Señor, para un mismo patrón, y el patrón es Cristo Jesús, ya que Él nos enseñó, Él mismo nos dijo en sus palabras, dice, Él no vino a violar la ley, Él no vino a ser servido, ni para que le sirvan, sino que Él vino a servir. Hermano, nosotros que hemos venido al conocimiento de Dios, nos damos cuenta que Dios, en su grande amor y su misericordia, nos permite que nosotros podamos ser útil a la obra de Dios. Dios en este tiempo quiere hombres y mujeres útil para expresar la grandeza de su poder. Cuando nosotros nos damos cuenta que Dios expresa su grandeza en nosotros, somos privilegiados. ¿Qué privilegio tan grande tenemos de parte de Dios? Que ahora somos usados para venir y servir a la mesa, no para que nos sirvan. La palabra de Dios es muy importante, que Dios nos da la pauta para que nosotros podamos agarrarnos completamente de Dios. Tenemos problemas, tenemos dificultades, nos enfermamos, estamos padeciendo por muchas cosas, pero déjame decirte, seguimos al blanco y felicitamos a nuestros hermanos y hermanas de la iglesia Sánchez Taboada, La Roca, que están trabajando para la obra de Dios. Ya muchos hermanos se están acoplando, están saliendo a predicar el evangelio del Señor. Ya no se están quedando estancados ahí con miedo de que se van a enfermar, con miedo de que van a padecer. No, vamos a padecer enfermedades, pero tenemos el doctor de doctores, que es Cristo Jesús. Cristo Jesús es el que nos sana de toda enfermedad. Qué bueno es padecer por Cristo. Si voy a ciertos lugares y me enfermo, amén, pero sé que yo tengo un doctor que me sana, que es Cristo Jesús. Hemos estado padeciendo, ustedes han sido testigos. Yo estaba padeciendo de mi voz, yo estaba padeciendo de muchas cosas, pero yo sé en quién he confiado, yo sé en quién he puesto mi confianza, y mi confianza es en Cristo. Hermano, cuando tú pones tu confianza en Cristo, no te dejas intimidar por cualquier cosa. Somos especiales para la obra del Señor. Cuando trabajamos fielmente en la obra de Dios, Dios nos da la pauta. Mira lo que dice el verso 4 del capítulo 1 de Tesalonicenses. Porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección. Pablo aquí le está diciendo a los tesalonicenses, yo sé que ustedes han elegido correctamente. Hermano, cuando elegimos correctamente de buscar el rostro del Señor, el Señor nos da la oportunidad. Hemos estado estudiando cómo la semana pasada Dios puso en el corazón de Nehemías, a pesar de tener conflictos, a pesar de tener dificultades, él nunca bajó la guardia para obedecer lo que Dios le había encomendado. Hermano, en este tiempo Dios nos encomienda, Mateo capítulo 28, ir y predicar el evangelio del Señor a toda criatura. Deja de estar lamentándote que te vas a enfermar. Déjate de estar teniendo un espíritu de cobardía. Dios aborrece los cobardes. Dice la palabra de Dios que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Ayer estuvimos en la iglesia participando allí en un servicio en el parqueadero. Déjame decirte que Dios nos hablaba de una manera tan preciosa, donde nuestro pastor podía expresar que era privilegiado de parte de Dios a trabajar para la obra de Dios. En un tiempo trabajamos para el enemigo, en un tiempo servíamos al diablo, ahora servimos al Dios
que nos da la oportunidad de sentirnos privilegiados que trabajamos para Él. Cuando el apóstol Pablo escribió esta carta, hermano, él estaba pasando por muchos conflictos, muchas situaciones difíciles, pero él nunca bajó la guardia. Antes, más bien, él se agarró completamente de Dios. Y él sabía que Dios tenía la recompensa para él. Gracias a Dios que nosotros podemos venir al Señor con un corazón dispuesto a bendecir su nombre, dispuesto a que Él tome control de nuestras vidas. ¿Verdad? Cuando dejamos que Dios tome control de nuestra vida, hermano, nuestra vida da que desear. Deseamos que nosotros podamos acercarnos completamente a Dios, ¿verdad? Cuando nos acercamos completamente a Dios, Dios toma el control. Mira, en el libro de los Hechos, capítulo 17, del verso 1 al verso 14, tú ves que ahí hay una gran discusión que había con respecto a lo que Pablo estaba enseñando. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, pasado por Antioquía y Apolis, llegaron a Mesalónica, donde había una gran sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, Él es el Cristo. Cuando tú sigues leyendo te das cuenta que Pablo se estaba enfrentando con ciertas personas que estaban en contra del propósito de Dios. En este tiempo, hermano, cuando tú abres esta escritura, tú te enfrentas con muchas personas que están en contra de la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque el deseo de sus corazones es hacer lo malo. El deseo de sus corazones es de negar el señorío de Cristo. El deseo de esas personas es de vivir una vida sin ninguna esperanza. Dice la palabra de Dios, hermano, el que vive este sistema vive sin esperanza, porque ellos quieren alcanzar algo que nunca lo van a obtener. Tú y yo tenemos la meta de que Dios nos da el privilegio de que cierto día vamos a estar delante del Señor y Él nos va a proveer lo que nosotros necesitamos. Le damos gracias a Dios por este día que Dios está poniendo en nuestro corazón de seguir adelante. Gracias a Dios por nuestros hermanos que están abriendo su corazón para servir al Señor. Tenemos que pagar un precio. Mira, hoy en día los pastores que dicen que son pastores tienen miedo. Yo escucho de hermanos, es que la iglesia no quiere jalar la carreta y yo no puedo solo. ¿Cómo que no puedo solo? Cristo está contigo, hermano. Dice la palabra de Dios, si Cristo está en nosotros, ¿quién contra nosotros? Solamente sabemos muchas veces la palabra en teoría y no la experimentamos en práctica. Dios desea que en este tiempo, hermano, tú y yo podamos practicar la palabra de Dios, no en la teoría, sino en la práctica. ¿Cómo nosotros nos vamos a dar cuenta que estamos trabajando para la obra de Dios bien cuando nos enfrentamos a predicar la palabra de Dios sin miedo, sin cobardía? Qué pena es escuchar hermanos que están siendo intimidados, hermanos, pastores que dejan de hacer la obra de Dios porque están siendo intimidados. Imagínate en el tiempo de Pablo. ¿Tú crees que Pablo, cuando estaba en la sinagoga, él sabía que ahí le podían cortar la cabeza? Pero él se enfrentó, ¿sabes por qué? Porque iba lleno de Dios. Cuando sea el tiempo de tu partir, hermano, es el tiempo. Pero en este tiempo es el tiempo de predicar las buenas nuevas de Cristo. Cristo nos va a demandar a muchos de nosotros si no hacemos lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Imagínate cuando estés delante de Dios, en lugar que Dios te diga, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, te va a decir, no te conozco, eres un cobarde.
En el momento que tenías que predicar, no predicaste, te escondiste. Y Dios no quiere que nadie se esconda. Hermanas, ¿de cuántos años en el Evangelio ahora escondiéndose? Porque tienen miedo. Mira, en este tiempo yo he visto hermanos y hermanas que han sido sanados de esta enfermedad, de este virus del COVID, y todavía están sentaditas en su casa porque tienen miedo. Si Dios ya los sanó, han experimentado la sanidad de Dios. Ahora Dios dice, levántate y predica que Dios te ha sanado. Cuando Dios te ha sanado de una enfermedad, tú publicas y tocas trompeta de que Dios es tu sanador. Hermano, cuando tú lees la palabra de Dios aquí en Primera de Tesalonicenses, te das cuenta que hay una cantidad de halagos que Pablo le da a los hermanos de Tesalónica. ¿Por qué? Porque ellos se atrevieron a poder agarrarse completamente de Dios. Gloria a Dios por hermanos y hermanas que se están agarrando de Dios, que no ha entrado ningún temor. Qué bueno es conocer y ver que Dios está obrando. Mira, en 1 Tesalonicenses capítulo 2, verso 8, dice, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Cuando sigues leyendo toda esta carta, hermano, te das ganas, te da satisfacción de trabajar para la obra de Dios. Yo bendigo a mis hermanos y hermanas que están trabajando a la obra de Dios, que no le tienen miedo a nada. Hermanas, adelante, hermanos, adelante. Dios está con ustedes. Dios sana nuestras enfermedades. Somos testigos vivientes que Dios nos sana, que Dios nos da la oportunidad para seguir adelante. La palabra de Dios nos dice, no he visto justo ni su simiente que mendigue pan. Nada nos va a faltar en Cristo Jesús. Amén. En esta mañana, que el Señor te bendiga. Hermano, sigue adelante y agárrate de Dios. Como hemos dicho, si viene alguien y te intimida, solamente dile, aléjate de mí, Satanás. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder para enfrentar cualquier situación que haya en nuestra vida. Hermano, que el Señor te bendiga. Este es el ministerio Libres en Cristo, que te dice que Cristo te ama y Él viene pronto. Bendiciones y que el Señor te bendiga. Vamos a hacer una oración. Padre, gracias te damos por esta preciosa mañana que nos permite de poder compartir tu palabra. Señor, bendice a esos siervos y siervas valientes que no han bajado la guardia y que están predicando la palabra de Dios y que están yendo a los lugares donde muchos no quieren ir. Padre, bendice a tu pueblo en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, hermano. Este es el ministerio Libres en Cristo. Bendiciones. Hasta pronto.